Bendición, la verdad, estar acá al frente para compartir una palabra, para traer una dirección, ¿verdad?, a nuestra vida. Y yo quiero esta mañana pues darle toda la gloria al Señor siempre, ¿no? Es Él el que toma el control, ¿verdad? Sabemos que por la ausencia de la pastora, pues el Señor ha dispuesto que esta mañana yo pueda traer una palabra y pueda compartir con el pueblo para ser edificados. Así que sabemos que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Lo que para nosotros es un contratiempo, para Dios es el tiempo perfecto. Amén, ¿verdad? Porque sabemos que la pastora tuvo que viajar de emergencia, pero a Dios le plació pues darnos el privilegio de traer una palabra este día para edificar sobre cada uno de nosotros. Amén. Bueno, dicho esto, abróchese los cinturones. Vamos a ir poco a poco abordando, ¿verdad?, el tema de lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana, este día. Como decía el pastor, que sea el Señor, ¿verdad?, usándonos. A mí viene una imagen cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra. Viene la imagen a mi mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, entrando en Jerusalén, ¿verdad? Y entró sobre un asna, dice la palabra, sobre un burrito, ¿verdad? Y imagínense cuando le aplaudían, ¿verdad?, la entrada de Jesús, le tiraban ramos y de todo, lo festejaban. Yo imagino cómo se sentía el burrito, ¿va? Como que a él lo estaban celebrando, ¿no? Y realmente al que celebraban era el que iba encima, ¿no?, de él. Entonces a veces nosotros tenemos que entender que el que es celebrado, a quien es toda la gloria y toda la honra, es al que nos envía, el que nos da la oportunidad de estar acá, parados al frente, compartiendo su palabra, ¿verdad? Nosotros solo somos como ese burrito, como esa asna, como ese instrumento que Dios usa para traer una palabra, para edificar el corazón del pueblo. Amén. Así que dicho esto, no ponga su mirada en mí, ¿verdad? Yo solo soy el burrito, solo soy el que viene a comunicar. Usted ponga siempre su mirada en el actor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Así que quiero que usted retenga todo lo bueno y deseche lo que no le edifique, para que sea el Señor hablando a su corazón y a mi corazón esta mañana. Gloria a Dios por eso. Para los que estuvieron el domingo pasado, pues la pastora estaba tocando el tema de lo que era la liberación, ¿verdad? Quienes recibieron el domingo pasado, quienes estuvimos acá, pudimos recibir la palabra. Y para los que no, pues déjeme decirle que la enseñanza está en la página de la iglesia. Usted puede ir ahí y puede volver a escucharla cuantas veces lo necesite para seguir edificando su corazón. Amén. Bueno, dicho todo esto, pues la pastora pues hablaba acerca de un hombre, ¿verdad? Un hombre que fue un instrumento que Dios usó para que hoy usted y yo estemos acá, ¿verdad? Y este hombre pues era Abraham. Amén. Y esto está en Génesis 15 del 3 al 6. Amén. Mire lo que dice. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es de Damasco, Eliezer? Dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Amén. Dejémoslo ahí. La pastora hablaba sobre el tema de quién hereda, ¿no? ¿Quién tiene la herencia? La herencia lo tienen los hijos. Usted y yo somos hijos de Dios y somos los que vamos a recibir la herencia del Padre. Amén. Porque sabemos que todos son creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, creó todo, los animales, todo lo creó Él. Eso lo vemos en Génesis. Pero una diferencia es ser creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, y otra es ser hijos, ¿verdad? Usted y yo pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó por medio de la fe, ¿verdad? Hay hijos genéticamente que son naturales, ¿verdad?
y hay otros hijos que son adoptados, ¿verdad? Entonces realmente vemos que hay una característica muy marcada en ser hijos de Dios. La pastora hablaba también sobre este tema y hablaba sobre los rasgos genéticos, ¿verdad? La genética, ¿verdad? Y ella decía, bueno, si usted dése cuenta, si usted se parece un poco más a su papá, un poco más a su mamá, ¿verdad? Entonces realmente cuando usted ve que hay rasgos o hay personas que lo ven a usted, y bueno, en mi caso yo vengo de Guatemala y vengo de una ciudad no muy grande, y la gente que nos ve y nos conoce a nosotros como familia, cuando nos ven, nos encausan: usted es familia de don fulano, de doña fulana, porque ven en nosotros características genéticas, ¿no? Entonces realmente hablo de esto porque vemos que en el Señor nosotros podemos ser creación de Dios o podemos ser hijos de Dios. Y yo me recuerdo que Jesús en una ocasión le dijeron, estaba en la sinagoga y le dijeron: Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, ¿a qué quiero llegar con todo esto, amado hermano? Es de que realmente Jesús le estaba diciendo: vea la genética o vea las características. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, ¿qué nos toca hacer? La voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Eso nos va a nosotros a hacer notorios como hijos de Dios, ¿verdad? Eso nos hace notar de que somos diferentes. Hay algo diferente, ¿verdad? Y hablaba yo en mi caso de mi familia, porque cuando nos ven, nos deducen de qué clase, de qué rama, de qué familia somos, ¿verdad? Y entonces es algo que suele pasar. Es como cuando usted va por la calle y sin que usted diga nada, hay personas que le dicen: usted es cristiano, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Ah? Usted va por ahí, la gente ve algo diferente en usted y dice: usted es cristiano. Hay otra persona que va un poquito más arriba y dice: usted es un hombre o una mujer de fe. Ya, eso es otro nivel. ¿Ah? Un primer nivel sería: usted es cristiano, ve cosas. Ya cuando usted camina en una dimensión diferente, la gente ya le sube el rango, le sube un poquito más y le dice: usted es un hombre o una mujer de fe, ¿verdad? Ven algo más, ¿verdad? Entonces imagínense que ¿cuántos de nosotros queremos que afuera nos llamen así, que nos vean así como hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Que caminamos realmente un caminar en Cristo, que caminamos un caminar diferente y confiando en sus promesas. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque si usted ve la palabra, si vamos a la palabra otra vez, Génesis, mire lo que dice la palabra. Está en la pantalla, sí. Volvemos al 3, por favor. Ok, mire lo que dice la palabra. Dijo también Abraham dice: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, había una promesa, ¿verdad? Había una promesa de Dios hacia Abraham. Recuerde que le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y le da una indicación. Y ya él se volvió, en ese nivel ya se volvió un hombre de fe, porque le creyó a Dios por algo que era incierto. Pero vemos a ese hombre de fe ahora cuestionando a Dios. ¿Cuántas veces a usted y a mí se nos da por preguntarle ciertas cosas al Señor? ¿Por qué no nos las ha dado? ¿Verdad? ¿Por qué no se han cumplido? Porque mire lo que está diciendo él ahí, que no le ha dado heredero, ¿verdad? Sino que lo va a heredar un esclavo de su casa. Sigue el siguiente versículo. Mire el 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará Ahí Dios le está volviendo a ratificar y a confirmar lo que ya un día le dijo. No te heredará le dijo. Como quien dice: ¿acaso no te di una promesa?
¿Acaso no te hice yo una promesa? ¿Acaso no te dije lo que iba a hacer contigo? ¿Verdad? Él está diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. A veces vemos cosas en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, que Dios ya nos dijo que va a hacer, pero a veces las circunstancias nos dicen lo contrario. ¿Verdad? No sé si a usted le pasa, pero a mí me suele pasar a veces. Que ya el Señor dijo que iba a hacer algo en mi vida, y cuando no lo veo cumplirse, porque la cosa en vez de ir mejor va un poquito peor, ¿verdad? Pienso, tal vez Dios se olvidó, ¿verdad? Pero no, el Señor dice que no tiene que por tardanza sus promesas. Entonces dice que Él está ratificando que no lo va a heredar el esclavo de su casa, sino que lo va a heredar su hijo, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo el siguiente verso. Y aquí viene una acción, y esto es algo de lo que la pastora hablaba el domingo, y esto me llamó la atención y empecé a meditar en esto. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. A veces nosotros tenemos que dejar que Dios nos saque de una situación y nos lleve a otra situación para que podamos ver la gloria de Él. Amén. A veces usted y yo estamos pasando situaciones y creemos que son las peores. Nadie está pasando algo peor que nosotros, ¿verdad? Pero realmente cuando empezamos a dejar que Dios nos recuerde sus promesas, que recuerde el pacto que un día hizo con nosotros, Él viene y nos va a mover, nos va a sacar de, como decía la pastora, de esa comodidad, de esa situación que muchas veces nos acostumbramos. A veces yo le llamo la atención a mi mamá, porque a veces mi mamá dice, es que esta mi enfermedad. Yo le digo, mamá, esa enfermedad no es suya, del diablo, reprendo al diablo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, es que esta mi situación, es que mi esto y mi lo otro. Entonces usted está atrayendo aquello como que fuera suyo. Amén. Entonces realmente usted y yo tenemos que aprender de que Dios tiene vigentes sus promesas. Si dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que Él se hizo pobre siendo rico para que usted y yo tuviésemos. Entonces realmente eso solo es una parte, pero realmente Él dice que, la palabra dice que Él llevó nuestros pecados, se hizo pecador para darnos ¿qué? Libertad. Amén. Entonces esas promesas están vigentes. Entonces realmente usted y yo tenemos que entender que Dios no tiene por tardanza su promesa. Lo que muchas veces atrasa la promesa de Dios en su vida y en mi vida es lo que estamos creyendo. ¿Qué estamos creyendo? Y eso es lo que viene a atrasar, a entorpecer el proceso de Dios en su vida y en mi vida. Porque mire lo que Abraham, ahí una pequeña parte de la palabra de Dios, y vemos a Abraham creyendo por una situación que nada que ver, que no tenía hijo y que iba a heredar el esclavo de su casa su herencia. Y yo me imagino que dentro de él decía, ¿y para qué tengo yo tanto? Tierras, tengo esclavos, ganado, tanto que yo tengo. ¿Para qué? Para que me herede un esclavo de mi casa. No tengo ni hijo, no tengo continuidad de mi apellido. A mí me gusta mucho lo que el Señor hizo conmigo en esa parte, porque yo tengo un hijo natural mío, ¿no? Y mi esposa. Y yo le decía al Señor que quería que me diera varón. A mi esposa decía que lo que Dios quisiera. Pero yo decía, Señor, yo quiero un varón. ¿Por qué? Porque uno de hombre, pues, quiere que su apellido continúe, ¿no? Imagínense que cuando es una niña es una bendición, sí, pero uno como varón ya el apellido, pues, ya no continúa, ¿verdad? Y yo en ese caso pues le doy gracias al Señor porque me permitió tener esa continuidad con mi herencia, con mi apellido.
Porque mi papá tiene otros hijos, pero son hembras. Solo yo soy el varón, ¿verdad? De otro matrimonio, pero no viene el caso. Pero el punto es de que yo sigo llevando esa herencia del apellido, ¿no? De mi padre, y esa bendición pues el Señor me la regaló con mi hijo. ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Por qué? Porque imagínense a Abraham, cómo se sentía él, teniendo tantas posesiones y no tenía a quién heredar. ¿Quién le iba a dar continuidad a su nombre? ¿Verdad? Le iba a dar continuidad que un esclavo. Pero Dios en su amor y su misericordia le recuerda a él, ¿verdad?, que hay una promesa y que no lo va a heredar el esclavo sino su hijo. Y aún así todavía, si no le bastaba eso, todavía lo saca de la tienda, del lugar donde él estaba, y le dice estas palabras, ¿no? Y lo sacó fuera y le dijo: mirad ahora los cielos y cuenta las estrellas. A veces el Señor nos tiene que sacar de una situación que para nosotros es mala, para mostrarnos realmente la bendición que está delante de nosotros. Amén. Entonces realmente usted y yo necesitamos entender todo esto. Y mire lo que sigue diciendo la palabra en el verso que continúa. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Cuando usted y yo le creemos a Dios, cuando usted y yo realmente volvemos a dejar que el Señor nos ratifique lo que ya dijo que va a hacer con nosotros, venimos nosotros a una convicción, ¿verdad?, a creerle a Él, y delante de Dios se nos cuenta como justicia. O sea, nuestra fe nos justifica. ¿Qué lo hace justo a usted delante del Padre? Su fe, creer en Cristo Jesús. Es por la fe. Entonces la fe realmente es un elemento tan importante en nuestra vida de diario, porque eso nos hace justos delante del Señor, es la fe. Entonces yo hablo de todo esto, ¿por qué? Por lo que la pastora hablaba el domingo, y realmente usted y yo, cuando venimos a la intimidad del Padre, cuando venimos a adorarlo al Señor, cuando venimos a tener ese tiempo de armonía en el Espíritu, dígame si a usted no le pasa que el Señor le recuerda las promesas. A mí me pasa de continuo cuando estoy en su presencia. Me hace recordar de dónde me sacó, me hace recordar de lo que me ha librado, me hace recordar de todo lo que me ha prometido que va a hacer conmigo, me hace recordar. Y a veces no solo eso, sino a veces me hace ver. No sé si a usted le pasa, pero a veces tengo hasta visiones. Y no era lo que me desayuné, porque no desayuné, vine en ayuno. Pero sí suele pasar, ¿no?, que el Señor nos pone en ese estado espiritual y nos hace recordar todas esas bendiciones, todas esas maravillas. Amén. Entonces, ¿por qué? Es necesario que usted y yo entendamos que es importante tener intimidad con el Padre. Es importante, es fundamental, es vital que usted y yo tengamos tiempo de intimidad con nuestro amado, porque en medio de ese tiempo de intimidad Él le fortalece. Yo no sé usted, como yo, a lo mejor traía una yuca atravesada por ahí en la mañana, una preocupación, una situación, una circunstancia, pero en medio de la adoración, en medio de la alabanza, en medio de la intimidad, el Señor trajo alivio a mi alma, trajo descanso a mi alma, a mi espíritu, y me trajo fortaleza y me recargó las baterías, ¿verdad?, para continuar. Porque esto no se trata de que cuando usted viene a Cristo se le solucione todo, que ya no tenga circunstancias, que ya no tenga dificultades. Jesús dijo en su palabra, y no nos engañó, dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, dijo, porque yo he vencido al mundo. Usted y yo podemos tener aflicciones, pero la aflicción no va a determinar quién es usted o yo en Dios. Lo que va a determinar quién es usted y yo en el Señor es nuestra fe, nuestra convicción. Porque eso dice la palabra: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo estamos convencidos. A Abraham en ese momento le tuvo que llegar la convicción a su corazón nuevamente, de entender que no lo iba a heredar un extraño de su casa, sino que lo iba a heredar su hijo, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que entender que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos coherederos juntamente con Cristo, dice su palabra. O sea que usted y yo tenemos herencia, ¿verdad?
Y realmente en el Señor vamos a adquirir cada promesa, cada bendición, cada una de las cosas que Dios ha establecido para nuestra vida. Pero ¿cuál es la llave que abre eso? Lo que le estaba haciendo falta a Abraham ahí: fe, creerlo, confiar que se iba a hacer realidad aquello que un día le prometió cuando lo sacó de su casa, lo sacó de su tierra. Usted y yo somos inmigrantes en esta tierra, la mayoría. Dios nos sacó con un propósito de nuestras tierras. Dios nos trajo con un propósito. Y si le creímos a Dios para venir a este lugar, porque ¿cuántos de nosotros no dijimos en el camino: Señor, si me haces llegar, esto y esto y esto voy a hacer, y voy por esto y esto y esto y esto para sacar adelante a mi familia o la circunstancia que pudiera estar enfrente de nosotros? Entonces debemos de recordarnos que si Él nos trajo, si Él nos saca de un lugar y nos lleva a otro lugar, si Él nos sacó a usted de la vida de pecado que un día tenía y a mí, no nos sacó de por gusto. Nos sacó porque hay un propósito, porque hay algo que Él quiere hacer en su vida y en mi vida. Y la palabra dice que el que inicia la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta la venida de Jesucristo. O sea que usted y yo estamos de continuo siendo perfeccionados en la obra del Señor. El Señor no ha acabado con nosotros, y no había acabado con Abraham, pues ya lo había prosperado. En una de las cartas dice Pablo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En este caso Abraham ya había sido prosperado en lo natural, pero esa parte de la promesa todavía no había llegado. Y como no había llegado, ya se estaba desesperando, porque dice la palabra que ya estaba entrado en años. Ya estaba entrado en años, ¿verdad? La esposa de él y él. Es como que ya no se sentía con las mismas fuerzas para tener familia. Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Amén. Lo que para usted, amén, déselo fuerte la palabra de Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Como decía la pastora el domingo, a veces estamos humanizando a Dios, ¿verdad? A veces creemos que Dios tiene las mismas capacidades que nosotros tenemos, pero no. Dios es el creador de todo. Entonces Dios no tiene límites. Los que tenemos límites somos nosotros en cuanto a lo que le vamos a creer a Él. Ahí es donde tenemos límites. Entonces usted y yo necesitamos cortar con cualquier limitación que tengamos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, dicho todo esto, Abraham está experimentando algo, ¿verdad? Y yo quiero que usted y yo veamos todo esto, porque realmente a lo que la pastora hablaba el domingo, y vamos a estar teniendo similitud con esto, es de que usted y yo somos libres. Amén. Ya el Señor nos hizo libres. Y la pastora hablaba sobre que muchas veces hemos dejado que entren ataduras a nosotros por situaciones que a veces están fuera de nuestro alcance. Ella hablaba de los pecados generacionales, ¿no? Cosas que nuestros padres hicieron para que nosotros estuviéramos atados a una costumbre o a algo, ¿verdad? Que en algún momento nos trajo limitación espiritual. Amén. Entonces, dicho todo esto, realmente podemos ver que a través del pacto con Jesús, a través de la promesa de la cruz, nosotros vinimos a ser libres, ¿sí? Pero en el proceso de esa libertad necesitamos nosotros entender que realmente somos libres. Usted y yo necesitamos, ¿verdad? Entender que somos libres y que es el Señor el que ha vencido en la cruz por nosotros. Que en el proceso usted y yo tenemos que aprender a renunciar. Esos son otros 20 pesos. Usted tiene que, como yo, aprender a renunciar a cosas que antes practicábamos, ¿verdad? Cuando yo vine al Señor, yo tenía problemas con el trago, yo tenía problemas con la parranda, yo tenía problemas con las malas expresiones, yo tenía problemas
con murmurar. O sea, tenía muchas cosas. Pero cuando vine al Señor, yo decidí renunciar a eso, ¿verdad? Y dejar que Él empezara a limpiar mi vida. Y empezó Él a transformarme poco a poco. Y sigo siendo transformado, porque ya no tengo esas áreas, pero tengo otras áreas que el Señor tiene que seguir transformando, ¿verdad? A veces mi temperamento, ¿verdad? Soy muy pasivo muchas veces cuando debo de ser un poco más fuerte. He sido un poco menos fuerte. Pero el punto es de que todo esto, yo los quiero llevar a una parte de la Biblia. Quiero llevarlos a Génesis 37 del 2 al 8. Génesis 37 del 2 al 8. Para muchos es conocida esta historia, ¿verdad? Es la historia de José, ¿verdad? Este hombre era el soñador, ¿verdad? Tenía sueños, muchas revelaciones de parte de Dios. Pero me llamaba la atención algo en la vida de este José, este hombre de Dios. Me llamó algo la atención, que conocemos la historia que Dios lo hizo volverse administrador de mucha riqueza, pero veía aquí en esta parte, en el 2, al principio, de lo que pasaba con este joven. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob, de José, siendo de edad de 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea que había algo que me llamó la atención aquí, algo de José, que él era el menor de sus hermanos, pero como había sido concebido en la vejez de su padre, su papá lo estimaba de una forma diferente, ¿verdad? Pero viene José y tenía una cualidad: apacentaba ovejas con sus hermanos, pero era quien informaba a su papá de la mala fama de sus hermanos. Imagínense qué relación la que José tenía con sus hermanos mayores. Tenía un conflicto ahí bien fuerte. ¿Por qué? Porque él venía y le pasaba toda la información, o le decía todo lo que pasaba a su papá, que no está mal, porque eso es lo correcto, ¿no? Si usted y yo vemos algo que se está haciendo mal, claro, vamos y le vamos a dejar saber a la autoridad, en este caso nuestro papá, a quien sea, ¿no? A quien tengamos que rendir cuentas. Pero me llamaba la atención de esta situación, la edad de este joven, 17 años. Era alguien inmaduro, era alguien impulsivo, alguien que no medía las cosas. Él no medía la gravedad de lo que él estaba murmurándole a su papá en el corazón de los hermanos. Él era imprudente, tal vez hasta le agregaba un poquito más. Entonces imagínense, llegó a crear un conflicto entre él y sus hermanos a raíz de esta situación. Pero yo veía todo esto y me llamaba la atención esa parte de la edad, porque veo que aparte de ser una persona joven con mucha vitalidad, también era una persona imprudente, inmadura. No medía lo que estaba pasando. Y prueba de ello lo seguimos viendo más adelante en los siguientes versículos. Dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, lo distinguió. Esa túnica de diversos colores lo distinguía a él de sus otros hermanos, ¿verdad? Su papá lo tenía con una estima diferente. Pero llama la atención lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
no fue el hecho de la túnica de colores. No, ese no fue el problema. El problema era la actitud de José. Era su condición, como él estaba creando un conflicto entre él y sus hermanos desde antes de la túnica. Desde antes, ¿verdad? Había un conflicto ahí entre sus hermanos. Y ya después de eso, cuando el padre hace eso con él, ellos ya lo ven de otra forma y dice que ya no le podían hablar pacíficamente, ¿verdad? Ya no podían verlo con buenos ojos. Y como él era joven, impulsivo e imprudente, mire lo que sigue diciendo el verso que sigue. Amén. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Imagínense que él le seguía echando sal a la herida, ¿no? Le seguía ahí metiendo candela a la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos a este José añadiéndole más azúcar al café, ¿verdad? En esta situación ya hay un conflicto y él le seguía añadiendo. Entonces, todo esto que está pasando en la vida de José, les añade, y él les va a contar el sueño que él tuvo. El siguiente verso dice: he aquí, el 6 dice: y él les dijo: oíd ahora mi sueño que he soñado. Dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi mano se levantó y estaba, mi manojo, perdón, se levantó y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le sigue añadiendo más problemas al asunto, José. ¿Por qué me llama la atención todo esto? Porque vemos que hay una inmadurez de parte de José. No está mal que Dios le haya dado un sueño. No es malo, buenísimo, ¿no? Y que le da este sueño porque Dios le está mostrando el futuro, ¿no? Lo que iba a pasar. Nosotros ya conocemos el final de la historia, porque la hemos leído, porque nos las han contado. Pero José no sabía el final de la historia. No sabía lo que acontecería más adelante. Cómo Dios lo iba a llevar a señorear sobre su casa, sobre sus hermanos, aún sobre su padre, ¿no? Por la hambruna que llegó a aquella tierra. Pero usted ve aquí que hay un elemento que me llamaba toda la atención, me llamaba mucho la atención, que era la imprudencia de José. Y la imprudencia y todo lo que él ya había cosechado, había sembrado algo y lo cosechó. Al final cosechó que los hermanos no lo vieran con buenos ojos. Y encima de eso él le cuenta un sueño donde él iba a señorear sobre sus hermanos. Imagínense todo lo que está pasando ahí en la mente de los hermanos de José. Y hablo de esto y todo esto, ¿por qué? Porque la túnica de colores no le da identidad a José. Los dones, los talentos que Dios ha depositado en su vida y en mi vida no nos dan la identidad. La identidad nos la da el Padre, ¿verdad? O sea, usted y yo como hijos de Dios, nuestra identidad viene de Él, no de lo que Él nos pueda dar, no de las bendiciones, ¿verdad? Sino de lo que Dios es para cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí a José metido en un conflicto con sus hermanos por la situación de la túnica. Dice: y he aquí que atábamos, ya, eso es lo del sueño. Sigue el siguiente verso. Y le dice: le respondió a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Esa parte me llamó la atención. El problema no eran los sueños, eran las palabras con las que les estaba diciendo el sueño. Yo me puedo ver a este José
y con cierta imponencia, con la túnica de colores, diciéndole las cosas a su hermano, porque encierra ahí sus palabras. A veces muchas de las cosas que nos llevan a conflictos dentro de nuestra vida con el Señor o con las personas es nuestras palabras, la forma en que decimos las cosas, la forma en que nuestras palabras nos hacen actuar. Porque una cosa es la palabra como tal, pero no solo es la palabra, sino es la acción. Porque detrás de esas palabras viene una acción, ¿verdad? Entonces mira, José aquí en toda esta situación, él está metido en un problema y aparte de eso, la forma en que dice las cosas a sus hermanos, los hiere, los lastima. Entonces usted y yo tenemos que ser cuidadosos de nuestro caminar, cuidadosos de lo que Dios ha depositado en nuestras manos, cuidadosos de esa túnica de colores que Dios ya nos dio a cada uno de nosotros, porque la primera túnica de colores es nuestra salvación. Usted y yo, como salvos, como hijos de Dios, no podemos ver de menos a aquellos que todavía están en tinieblas, aquellos que todavía no conocen la verdad de Cristo. Sino al contrario, usted y yo tenemos que tener compasión por ellos, misericordia por ellos, ¿verdad? Y dejar que Dios actúe a través de nosotros. Y pues tenemos que ser cuidadosos de las palabras que muchas veces ponemos en nuestra boca. Amén. Entonces, hablando de todo esto, ¿verdad? El padre le da la túnica al hijo, pero más adelante, ¿quién pierde la túnica? Si vemos más adelante la palabra, para los que hemos leído la historia, vemos que los hermanos lo tomaron cuando él fue a dejarle comida, lo metieron en una cisterna, rasgaron las vestiduras, las llenaron de sangre y dijeron que iban a decirle al papá que había muerto. Pero ¿quién es el que realmente pierde la túnica? Es él, con sus acciones. Él perdió la túnica solito, porque él sembró en el corazón de sus hermanos todo eso que había en el corazón de los hermanos, toda esa ira, toda esa contienda. Él solito, como dicen por ahí, por la boca muere el perro. A veces nos suele pasar que nosotros mismos nos metemos en situaciones, en conflictos que realmente no es necesario, pero a veces porque no estamos cuidando nuestra vida en el Señor. Amén. ¿Y por qué hablar de todo esto? Porque en muchas situaciones vemos cómo perdemos el regalo de Dios porque nuestro corazón no está alineado al propósito por el cual se nos dio el regalo. Hay cosas que usted y yo a veces perdemos en el caminar, extraviamos. ¿Por qué? Porque aquel regalo que Dios nos dio en el caminar, nosotros mismos lo descuidamos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos esperando un milagro de sanidad? Y Dios trae ese milagro de sanidad, pero si usted no cambia su estilo de vida, su condición va a volver. No porque Dios quiera otra vez, porque se está portando mal, le voy a mandar otra vez la situación. No, sino usted y yo descuidamos y le abrimos otra vez la puerta al enemigo. Amén. Entonces imagínense que muchas situaciones, ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos esperando un milagro financiero, una apertura financiera, que venga aquella abundancia de finanzas? Pero cuando esa abundancia viene y si usted y yo no somos buenos mayordomos, nos volvemos a quedar con menos de lo que antes teníamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos con muchos malos hábitos, ¿verdad? Entonces realmente vemos que cuando el regalo de Dios llega a nuestra vida, pero no está alineado nuestro corazón con el propósito del por qué llegó el regalo, corremos el peligro de perderlo. Amén. Entonces realmente, como digo al principio, el mayor regalo que usted y yo tenemos es ser hijos de Dios, tener la herencia del Padre. Entonces usted y yo estamos necesitados a cuidar ese regalo,
Al principio, el título de la enseñanza es Cambia tu perspectiva. O sea, cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que cambiar la forma en que estamos viendo las cosas. Porque muchas veces lo que viene a nuestra vida, decía en algún momento Jesús, lo que viene a nuestra vida no es para muerte, sino es para vida. ¿Verdad? A veces lo que viene a nuestra vida es porque Dios quiere glorificarse de una forma diferente. Dios está tratando de llamar nuestra atención. Miren lo que dice en Salmos 37, 23, si está ahí en la pantalla. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Por Él, ¿verdad? Por Él son guiados nuestros pasos. Usted y yo necesitamos que Él guíe nuestros pasos todos los días. No solo cuando a nosotros nos conviene, sino todos los días. ¿Por qué? Porque Él aprueba su camino. Él le da un ok a su camino y a mi camino. O sea, nuestro caminar Dios lo ve con buenos ojos, ¿verdad? Dios ve con buenos ojos cuando dejamos que Él guíe nuestros pasos. Amén. Lo siento muy calladitos, eso está bueno. Eso quiere decir que la palabra nos está llegando, ¿verdad? Estamos recibiendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vemos en todo esto que muchas veces en nuestra vida son necesarios los procesos. Vamos a ver aquí un momento. Son necesarios los procesos. José necesitó pasar un proceso doloroso, muy doloroso. Vemos que fue vendido por sus hermanos, fue hecho pasar por muerto. Vemos a este hombre que llegó a estar preso, ¿verdad? A ser calumniado. O sea, le pasó de todo, pero así como le pasaban cosas malas, le pasaban cosas buenas. A usted y a mí en nuestro caminar a veces nos pasan cosas que no son tan buenas y nos pasan cosas muy buenas. A José le pasaba, pero en el proceso de esa vida él fue madurando, él fue entendiendo. Entonces, en el proceso que usted y yo estamos pasando en nuestra vida, estamos entendiendo que Dios está trabajando en nosotros, que Dios sigue obrando en nuestra vida. Mire que José le pasó de todo, ¿verdad? Y tuvo muchos momentos difíciles, pero lo preparó para el final de la película. Porque la final de la película tuvo a sus hermanos ahí, frente de él, a sus enemigos. Pero eran sus hermanos, al fin y al cabo. Eran sus hermanos. Y pudo destruirlos. Tenía el poder, tenía la forma para destruir a sus hermanos. Pero él había madurado. Ya no era aquel niño jovencito de 17 años, ya era un hombre. Entonces esa es la diferencia entre usted y yo en el caminar de Dios. ¿Vamos a seguir siendo infantiles, como niños, o vamos a dejar que Dios nos madure en medio del proceso? Vamos a dejar que Dios trate con nosotros para que nosotros nos volvamos una mejor versión de nosotros cada día. Amén. Entonces, ¿qué pasa con él? Que él tuvo que pasar este gran proceso para llegar a entender que, porque al final les dice, ¿no? Lo que me pasó no fue por mano de ustedes, ¿verdad? Sino fue por el propósito de Dios. Él lo llegó a entender, pero hubiera sido otro inmaduro, le corta la cabeza. Entonces, a veces hay cosas que todavía no se han dado en su vida y en mi vida porque todavía estamos siendo inmaduros. Actuamos de una forma equivocada. Comprendemos las cosas de una forma equivocada, ¿verdad? Y vemos a José ahí, que entiende que hubo un propósito en todo eso, no solo el sueño como tal, sino el proceso. Porque usted y yo queremos que un profeta nos revele. Y dice el Señor que tal y tal, y nos cuente toda la película bonita, pero no nos dice el proceso.
nos hable y nos diga cosas buenas. Pero en medio de esa bendición, de eso que nos dice, no nos muestra el proceso. Porque imagínense que si a José le hubiera mostrado el proceso, yo creo que ni dice nada del sueño, se queda callado. Entonces a veces Dios a usted y a mí nos muestra la bendición, pero no nos dice el proceso. Porque si nos lo dice, nos echamos para atrás. Amén. Entonces realmente esa es, mire, aquí viene la cereza en el pastel. Esa es prácticamente la promesa de Cristo Jesús. Con la cruz somos salvos, tenemos una nueva vida, una eternidad en Cristo, somos hijos. Ya Él nos dijo la bendición, pero ¿y el proceso? El proceso. Hay un proceso. Y es ahí donde usted y yo, dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes. Usted y yo somos los valientes. Usted y yo arrebatamos el reino. Sí, porque hay violencia. Ya la promesa fue, nos dijo el Señor. Pero usted y yo tenemos que ser valientes. Mire a José, si no hubiese tomado valor en medio de su proceso, no llega a salvar a un pueblo entero, porque a raíz de él no solo salvó a Israel, sino salvó a sus enemigos después, a los egipcios, porque a causa de la administración que él tuvo con los graneros de los egipcios, comieron los egipcios y comieron los israelitas. Con lo que usted tiene de parte de Dios, con esa bendición, con esa túnica de colores, no solo sirve para su casa, sino sirve también para aquellos de afuera, para los que todavía no conocen del reino. Entonces usted y yo tenemos que dejar que Dios obre en nosotros cada día y no hacer de menos el proceso. Hay una alabanza por ahí, no tengo muy buena voz, pero viene al caso, que dice una mujer que en el proceso todos se fueron, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo no. Entonces así nos pasa, en el proceso nos vamos a ver solos, pero nos damos cuenta que no estamos solos, sino Dios está respaldando nuestra vida. Yo no sé qué es lo que usted ha estado pasando, viviendo, pero no importa el proceso, sino quién va con usted. Porque me llamaba la atención en la vida de José que le estaba yendo mal en la cárcel, en todos lados, pero dice, pero Jehová estaba con él. Para los que han leído la historia, en cada momento de tragedia de José, decía al final el versículo, pero Jehová estaba con él. Yo no sé si usted está pasando procesos difíciles, conflictos, pero Jehová está con usted, está conmigo. Amén. Porque a veces nos da por querer tirar la toalla, pero déjeme decirle que Él está con usted, así como estuvo con José, está con usted, está conmigo. Amén. Yo quiero que usted y yo entendamos algo esta mañana, que Dios hace las cosas a través de nosotros. Dios hace las cosas a través de usted y de mí. Pero Dios no hace las cosas por nosotros. Usted y yo tenemos que tener una acción. Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Vuelvo a Abraham cuando Dios le dice que le va a dar descendencia. Había una promesa, ¿no? Del principio. Pero a Abraham y a su esposa les tocaba creer y hacer su parte. Dice que la esposa de Abraham, cuando le cuenta que iban a tener un hijo, le dio risa. A esta edad no andaba siendo papá nosotros, ya estaban grandes, ¿verdad? Le dio risa, pero vemos que ellos tuvieron que tener una acción. Dios a usted y a mí ya nos dio promesas. Dios hace las cosas a través de nosotros, pero no las hace por nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión de creerle a Él, de tomar una acción. Amén. Mire lo que dice en Mateo 15:8.
Vamos a ir cerrando ya con eso. Dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale de su corazón lo que sale de su boca y de mi boca, sale de nuestro corazón, ¿verdad? Y eso contamina al hombre. ¿Qué contaminó a José? ¿Qué hizo que sus hermanos de José se levantaran en contra de él? Lo que había en el corazón de él en ese momento, la inmadurez, la imprudencia de la edad de joven, que iba y acusaba a sus hermanos con su papá. Y esa historia la hemos escuchado en alguna parte de la Biblia. ¿Qué hacía Satanás? Dice la palabra. Dice que Satanás se presentaba delante de Dios y acusaba a los ángeles día y noche. ¿Y cuál fue su recompensa? Desterrado, ¿verdad? Entonces realmente vemos aquí que tenemos que ser cuidadosos de lo que hay en nuestro corazón, porque nuestras palabras van a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Si hay amor en su corazón, usted va a hablar amor. Si hay paz en su corazón, usted va a hablar paz. Si hay todo lo bueno que hay en su corazón, de eso va a hablar. Dice la palabra que debemos de cuidar que ninguna raíz de amargura, dice, crezca en nuestro corazón, no sea que por la causa de eso caigamos de la gracia que es en Cristo Jesús. Es bien delicado este tema, hermano. Es bien delicado, ¿por qué? Porque tiene que ver con la liberación de nuestra vida de diario. ¿Qué es lo que está abundando en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual? Si todo lo que está abundando en nosotros es lo que vamos a reflejar. Yo no quiero ser como decía mi mamá en mi país, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. Así me decía mi mamá, porque a veces uno se comporta de una forma fuera y de otra forma adentro. Usted y yo tenemos que ser los mismos aquí adentro, en la casa de Dios, los mismos en la presencia de Dios y los mismos allá afuera. Porque de lo que usted y yo representamos, muchos pueden venir a los pies de Cristo. Muchos pueden entrar en una convicción y venir a los pies de Cristo. Por eso es bien cuidadoso guardar nuestro corazón. Amén. Vemos en la vida de José que el final de la historia fue muy buena. Fue muy, muy buena. Pero más adelante, dice la palabra que el pueblo de Israel entró en esclavitud otra vez, a causa de que se levantó un nuevo faraón que no conocía al Dios de los israelitas ni conocía a José. Entonces usted y yo tenemos que ser cuidadosos de que al Dios que servimos, al Dios al que honramos con nuestra vida, esté de diario en nuestra vida. Que de diario, no sea que al ausentarnos de esa relación con Él, volvamos a caer en una esclavitud, volvamos a caer en una atadura, volvamos a abrirle la puerta al enemigo, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con que Dios nos ha dado promesa. Dios nos dio promesa, sí, pero la fe que tenemos es la que nos va a llevar a que se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. Entonces usted y yo estamos necesitados de esa relación con el Señor. Porque fíjese que al final, la vida de José me llama la atención y termino con esto. Que al final, ¿qué es lo que él le pide a sus hermanos? ¿Qué le pregunta a sus hermanos? ¿Aún vive mi padre? Porque él lo que quería era restaurar esa relación con su padre. Usted y yo hemos restaurado nuestra relación con el Padre a través de Jesús. Entonces usted y yo no podemos dejar que esa relación se pierda, sino al contrario, cada día tenemos que hacerla más estrecha, porque a través de esa cercanía con el Padre, usted y yo vamos a tener la fortaleza, las herramientas para pelear la buena batalla allá afuera de la fe. Porque la batalla no la pelea usted aquí. Aquí usted viene a ser equipado, aquí usted viene a tener herramientas espirituales para allá afuera de la guerra, allá afuera de la batalla.
Allá afuera donde nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿A dónde le tocó a José ser luz en medio de las tinieblas? En su casa, con los suyos, ¿verdad? Con los que un día eran sus enemigos. Y a veces allá afuera donde nosotros tenemos que ser luz. Amén. Dicho esto, incline su rostro. Vamos a terminar, vamos a cerrar esta palabra. Gracias, Padre. Padre bendito, te doy gracias por este silencio santo, Señor. Gracias porque sabemos que hemos meditado en la palabra, Señor, que tú has dado esta mañana. Gracias, Papito Dios, porque vemos en la vida de José, Señor,